Ahora vamos a dar inicio a este tema en el cual me ha convocado, y es por eso que agradezco al instituto su convocatoria y su invitación a poderles transmitir sobre este curso, sobre este tema puntual, muy importante y que actualmente está en boga, dado a las últimas modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Ok? Y en este momento, por eso, mi énfasis en transmitirle que en esta hora que nos toca, en esta hora que va a jugar Perú también, o está jugando, vamos a tratar de dar lo más importante sobre el tema de la responsabilidad objetiva y subjetiva en el derecho administrativo sancionador. ¿Ok? Para iniciar, quisiera manifestarles lo siguiente. Todos sabemos sobre, o hemos escuchado, los que conocemos de derecho, sobre el jus puniendi, el jus puniendi del Estado, el derecho de castigar que tiene el Estado, el derecho de poder reprimir algunas conductas que socialmente son desaprobadas o son lesivas o dañinas para el bien común, obviamente, entre todos los ciudadanos. Entonces, el jus puniendi del Estado tiene sus manifestaciones. Esas manifestaciones principalmente son dos. ¿Cuáles son? El derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Son las manifestaciones a las cuales el derecho de castigar del Estado se manifiesta. Y obviamente en todos los estados, sea España, sea Alemania, sea Italia, esta división de manifestaciones del jus puniendi se presenta y es expresa. Entonces, para introducirnos a la responsabilidad objetiva y subjetiva es necesario hacer una introducción sobre estos dos aspectos muy importantes. En primer lugar, el derecho penal. El derecho penal, obviamente, es un derecho que ya tiene mucho tiempo de análisis. Es un derecho antiguo, obviamente, más antiguo que el derecho administrativo sancionador, que es reciente, ¿sí? Es reciente que el derecho administrativo está en formación. Acordémonos que recién en el año 2000-2001 se promulgó la Ley de Procedimiento Administrativo General que unificó todo el procedimiento que los administrados tienen que hacer al Estado y el Estado, el procedimiento que tiene que utilizar el Estado para relacionarse, vincularse con el administrado. Entonces estamos hablando aproximadamente más de 16, 17 años que tenemos esta Ley de Procedimiento Administrativo General, muy importante para poder unificar todos los procedimientos de las diversas entidades del Estado. Y tenemos que recordar y precisar que últimamente el aparato estatal en las últimas décadas ha crecido pero exponencialmente. Se vienen generando o constituyendo entidades que regulan y que cumplen una función administrativa muy importante de acuerdo a los sectores y políticas públicas que el Estado trata de implementar. ¿Ok? Entonces, primer punto, para poder hacer un versus entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador como manifestaciones del jus puniendi. En primer lugar, el derecho penal obviamente es antiguo, ya tiene sus años, tiene sus estudios, tiene sus doctrinas y tiene su normativa, obviamente, ¿sí? El derecho administrativo sancionador es más reciente. El derecho penal sanciona delitos, es decir, afectaciones graves, actuaciones obviamente que son reprobadas de por sí por el Estado, ¿sí? En cambio, el derecho administrativo sanciona infracciones. Infracciones que deben estar recogidas y establecidas, igual que los delitos, en una ley o en un reglamento. Entonces, el tercer punto, el derecho penal trata sobre la imposición de penas, que obviamente las penas son las sanciones más graves que impone el Estado porque vienen a incidir en uno de los derechos más importantes o el derecho más importante del ser humano, que es la libertad, por ejemplo. ¿Ok? En cambio, el derecho administrativo impone sanciones administrativas que tienen un nivel o apuntalan un objetivo hacia otros bienes de los administrados. Por ejemplo, el caso más importante de las multas. ¿Sí? Las multas son sanciones cuantificadas en dinero. ¿Ok? Tenemos que el derecho penal tiene principios definidos. ¿Sí? ¿Por qué? Y eso es obvio, ¿por qué? Porque es una rama mucho más estudiada, mucho más firme. ¿Ok?
Por ejemplo, el principio de legalidad, el principio de que todos los delitos y faltas deben de estar contempladas expresamente en la ley. Eso está en el derecho penal. Y el derecho administrativo, como es una rama más joven, lo que ha hecho es recoger esos principios del derecho penal. Si ustedes ven la Ley de Procedimiento Administrativo General, con relación a los procedimientos, a los principios, del procedimiento administrativo sancionador, todos los principios tienen su inspiración y su fuente en el derecho penal. Ahí tenemos el derecho, el principio de legalidad, el principio de tipicidad, el principio de debido procedimiento, el principio de retroactividad. Todos esos principios, si ustedes chequean el Código Penal, tanto en su título preliminar como en su parte general, están definidos. Y el derecho administrativo lo que ha hecho es recogerlos y darles forma y enmarcarlos dentro de la rama administrativa. Si ustedes hacen el versus, y les invito a hacerlo, entre el Código Penal y la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Ok? Cuarto punto, o quinto punto. El derecho penal tiene una normativa reducida. Es decir, en el Código Penal están los delitos y faltas. Y si ustedes saben, ven, el Código Penal es, obviamente, un tomo de 200, 300 páginas, y ahí están. Excepcionalmente hay leyes especiales que recogen delitos, pero son pocas, son excepcionales. En cambio, en el derecho administrativo es todo lo contrario. La normativa es inmensa y desperdigada. Hay una selva de normas. Nuestra actividad frente a la administración está totalmente invadida de normas administrativas. Por ejemplo, cuando vamos con el coche o con el auto y nos pasamos una luz roja, tenemos ahí una sanción, una infracción administrativa, no cargar nuestro brevete. ¿Tenemos algún delito? No. La mayoría de la gente no comete delitos. No asesinamos a nuestro vecino, no asesinamos a nuestro conviviente, aunque actualmente está muy en boga este tema del feminicidio, ¿sí? Que tenemos que neutralizarlos y obviamente expulsarlo de nuestra vida, por ser una conducta muy, pero muy peligrosa y dañina, obviamente, ¿sí? Pero, en cambio, el derecho administrativo, ¿quién no ha cometido una infracción administrativa? ¿Quién? Es casi imposible, ¿sí? Es como decía el maestro Alejandro Nieto García, que parece ser que nuestra vida está llena de minas administrativas, que por más cuidado que tengamos, no podemos evitar que nos estallen. Por ejemplo, a raíz de esta exposición me ponía a revisar algunas infracciones que algunas veces nosotros desconocemos que existen. Por ejemplo, tenemos las infracciones a través de las cuales se sancionan a los peatones por cruzar de manera indebida o temeraria la pista. Pocas veces nos conocemos esa infracción. ¿Ok? ¿Verdad? Pasar la vereda o la pista de manera temeraria, como siempre, o es costumbre acá en el Perú hacerlo, arriba a una infracción administrativa, pero así lo es. De repente un policía puede venir y nos sanciona. Y decimos, ¿pero qué le sucede? ¿Por qué me está imponiendo una infracción? Porque es infracción. Pero si todo el mundo lo hace, bueno, eso que todo el mundo lo haga no evita de que sea una infracción y esté contenida en una norma. Creo que la norma, aquí le he tomado una fotografía, está en el decreto, es el Decreto Supremo 40/2010 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, MTC. Entonces, normativas como esa tenemos. Nuestra vida administrativa está llena de infracciones, es decir, hay una norma que recoge prohibiciones y mandatos que nosotros tenemos que cumplir para poder evitar ser sancionados administrativamente. ¿Ok? La última diferencia, o característica, mejor dicho, que he tenido a bien resaltar aquí, es que el derecho penal, ¿quién lo aplica? Lo aplican los jueces. ¿Por qué lo aplican los jueces? Porque el Poder Judicial, al ser el derecho penal algo muy delicado, algo que, como les decía, busca sancionar los delitos y obviamente al sancionar, imponer obviamente una represión muy grave hacia los derechos de los ciudadanos como es la libertad, por ejemplo tenemos la cadena perpetua, tiene que hacer obviamente algo muy especial, algo muy formal y por eso lo aplican los jueces. Un poder aparte de la administración pública.
En cambio, el derecho administrativo sancionador lo aplica ¿quién? La propia administración. La propia administración reglamenta, por ejemplo, las leyes y también aplica las sanciones y verifica si se ha cometido una infracción o no previamente, ¿sí? A través del procedimiento administrativo sancionador, que es muy importante. ¿Ok? Entonces, esas son las características de las dos vertientes principales del jus puniendi, del derecho de castigar que tiene el Estado. ¿Ok? Ahora vamos a centrarnos en el contenido del principio de culpabilidad. Todos hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, desde que somos niños, que frente a una acción que efectivamente genera una molestia, por ejemplo, de nuestros padres, decimos, ¿quién tiene la culpa? ¿Sí? De repente hemos sido hermanos y cuando hemos roto una taza, por ejemplo, nuestro papá ha venido y ha dicho, ¿quién ha roto la taza? ¿Quién tiene la culpa? Y hemos señalado con el dedo, él tiene la culpa. ¿Ok? Entonces, la palabra culpa es una palabra muy, pero muy utilizada en nuestro lenguaje común y que ha sido trasladada al derecho. Y específicamente en el derecho penal, como les decía anteriormente. El principio de culpabilidad en el derecho penal es harto conocido y que vamos a ver a continuación, recientemente ha sido trasladado al derecho administrativo sancionador. ¿Ok? Acá les he querido mencionar el contenido del principio de culpabilidad, qué es lo que dice y en qué consiste el principio de culpabilidad. Yo he analizado el principio de culpabilidad según la doctrina y he arrojado 4 puntos que lo contienen. Por ejemplo, el primero es la personalidad de las sanciones. Es decir, solo se sanciona a quien comete la infracción. Y eso es evidente, ¿sí? Solamente se va a sancionar a quien es responsable de la acción, a quien ha cometido la acción. Podemos sancionar a otra persona, sería injusto, ¿sí? Obviamente. Nosotros tenemos que responder de nuestros actos. Y es en este primer punto que se recoge dicha disposición. Solo se sanciona a quien cometió la infracción. Es decir, a quien es responsable. Responsabilidad por el hecho. Segundo aspecto, solo se sancionan hechos, no se sanciona por la condición que pueda tener el autor u otros aspectos ajenos al hecho. Este segundo punto también es harto conocido en el derecho penal. Me explico. Por mi condición, por ejemplo, yo soy un delincuente, me han sentenciado, obviamente. Por esa condición que tengo de sentenciado, si bien se produce un hecho en el cual puedo estar vinculado, pero yo no soy autor, por el solo hecho de ser un sentenciado o ya tener antecedentes, ¿me pueden imputar esa infracción a pesar de que no lo he cometido porque lo ha cometido otra persona? No, ¿sí? Y es por eso que en este aspecto contenido del principio de culpabilidad se señala dicho detalle. Solamente responden los hechos, no las condiciones de los autores. ¿Ok? Tercer aspecto, culpabilidad en sentido estricto. Solo se puede sancionar a quien esté en condiciones de entender el disvalor de su acción. Claro, solamente se puede sancionar a quien conoce y tiene conciencia de lo que está haciendo. ¿Podemos sancionar a un incapaz mental? No, obviamente. Es por eso que este contenido de la culpabilidad es el núcleo en sí de la culpabilidad. Es decir, reprochamos a alguien por haber cometido una infracción porque pudo y debió comportarse de otra manera. Es eso la culpabilidad, el reproche. ¿Por qué? Porque le exigimos no haber evitado lo que debía evitar, no haber cumplido lo que debía haber cumplido. Esa es la culpabilidad en sentido estricto. ¿Ya? Y finalmente, el cuarto punto es propiamente la responsabilidad objetiva, el objeto de esta exposición. Es decir, solo se puede sancionar por conductas dolosas o culposas. Es decir, si yo cometo una infracción, por ejemplo en este caso, una infracción, me paso la luz roja, me paso un semáforo en rojo, solamente puedo sancionar por dolo o culpa. Es decir, conocimiento y voluntad en el caso del dolo y culpa por negligencia, imprudencia o una infracción de deber. Más adelante vamos a analizar cómo se aplicaría el principio de culpabilidad, que obviamente este desarrollo es realizado en el derecho penal. Lo vamos a ver cómo se aplica en el derecho administrativo. ¿Qué es el dolo culpa? Vamos a verlo.
Ya hemos dicho algunas ideas con relación al dolo y culpa, penadas por la ley. En el artículo 12 ya señala expresamente, dice, las penas establecidas por la ley se aplican siempre a la gente de infracción dolosa. ¿Qué hemos dicho por dolo? Tener el conocimiento y la voluntad de, por ejemplo, si estamos en el campo penal, de cometer un delito. Tengo el conocimiento y voluntad de asesinar a alguien. Tengo el conocimiento y voluntad de robar la pertenencia de otra persona. ¿Ok? Entonces, ese aspecto subjetivo siempre debe recaer en el autor de esa acción. ¿Sí? Si, por ejemplo, violo a una persona, obviamente esa violación, ¿puede haber una violación culposa por negligencia? No puede haber, ¿sí? Obviamente la propia configuración del delito excluye la negligencia, la imprudencia y la culpa. Y obviamente el delito ya está configurado como un delito doloso. Es por eso que todos los delitos, y en el derecho penal la regla es que los delitos son dolosos. Se requiere que el autor, el agente, cometa la acción con conocimiento y voluntad. Por excepción, los delitos son culposos. Por ejemplo, conducción en estado de ebriedad es un delito culposo. ¿Sí? Es un delito culposo, obviamente. Conducción en estado de ebriedad. El agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente establecidos por ley. ¿Ya? Porque es una negligencia. Manejar en estado etílico es una abierta negligencia. ¿Ok? Para el tema que les he traído a colación sobre la responsabilidad subjetiva y objetiva, he analizado también una norma muy importante dentro de la legislación comparada que tiene influencia en la normativa peruana, que es la ley española. Es una norma muy influyente y es un referente en nuestra ley. Tengan conocimiento que todos los expertos en derecho administrativo sancionador han tenido conocimiento, vinculación o estudios de posgrado en España y siempre vienen recogiendo, obviamente, novedades normativas obviamente de ese país, de España, y también novedades doctrinarias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la ley española de procedimiento administrativo general, por decirlo así, porque se llama Ley de Administraciones Públicas, así estaba señalado, y procedimiento administrativo, señalaba en su artículo 130, responsabilidad. Solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aún a título de simple inobservancia. O sea, no hablaba de dolo o culpa, simplemente hablaba de que las infracciones administrativas serían imputadas a las personas físicas y jurídicas, inclusive a simple título de simple inobservancia. No hablaba de dolo o culpa. Pero ¿qué es lo que pasó? Tiempo después, especialmente en la ley 40/2015 que modificó dicha ley, que derogó, mejor dicho, dicha ley. El artículo de responsabilidad está redactado de esta manera y ahí se habla de dolo o culpa, que la gente tiene que cometer la infracción administrativa con dolo o con culpa, y así lo señala expresamente. Solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa. Es decir, la regla establecida en el Código Penal se está aplicando en el derecho administrativo sancionador. Es expreso, a título de dolo o culpa. Así como el legislador en el campo penal exige dolo o culpa a la gente, igual así lo está exigiendo actualmente la ley española. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? Eso lo veremos, ¿ok? Porque desde que se dio la ley 30 de 1992, este tema de incorporar en las infracciones administrativas la actuación dolosa o culposa ha sido todo un debate doctrinario entre penalistas, administrativistas, ¿ok? Se han emitido y se han escrito enciclopedias, libros, tomos gruesos sobre este tema del derecho administrativo sancionador, y un aspecto muy, pero muy espinoso del derecho administrativo sancionador es el tema de la culpabilidad, pero que actualmente
Ya en España se están inclinando por incorporar el título, la actuación o la responsabilidad personal, subjetiva, que es decir, la actuación del administrado, obviamente, a título de dolo o culpa. Ahora, en nuestro país ya, si bien la ley no lo recogía, la responsabilidad subjetiva, el principio de culpabilidad, el Tribunal Constitucional, en los casos muy importantes que resuelve, ya recogió y hacía mención al principio de culpabilidad y que este principio de culpabilidad se aplicaba al derecho administrativo sancionador. Aquí he reseñado algunas sentencias muy importantes del Tribunal Constitucional donde se hace referencia a que el principio de culpabilidad también tiene que ser aplicada al ámbito administrativo. Por ejemplo, la sentencia 2050-2002 que se analiza el principio de Nevis in idem. ¿Por qué señalo que, y hago énfasis en estas sumillas que he hecho a las sentencias? Porque las sentencias propiamente no tratan si el agente en el campo administrativo actúa a título dolo, sino que, obviamente, al analizar otros aspectos, y en este caso, por ejemplo, el Nevis in idem, señala que los principios del derecho penal, el núcleo duro de los principios, por ejemplo, el de legalidad, culpabilidad, y lo señala así, también se aplican al ámbito administrativo sancionador, pero no hacen un detalle, no hacen una especificación, no analizan un caso donde un infractor haya cometido la acción por dolo o culpa. Lo que no sucede en esta sentencia muy importante. Esta tercera sentencia les recomiendo que la ubiquen y la lean. ¿Por qué? Porque ahí sí el tribunal hace un análisis respecto a la sanción administrativa de un efectivo policial, tengo entendido, que es muy peculiar ese caso. Era un efectivo policial, tengo entendido, que lo habían sancionado por haber contraído matrimonio con un hombre. Es decir, era una relación homosexual. Entonces, ¿qué se le imputaba a la persona ahí? Al administrado, al efectivo policial. No haberse dado cuenta de que con su pareja era un homosexual. Había sido sometido a una operación de cambio de sexo. Entonces le decían, si ustedes ven, la sentencia es muy rica y sus fundamentos son muy especiales. Decían, obviamente, ¿cómo no se va a dar cuenta la persona, el efectivo policial, de que su pareja es un homosexual? Como esa infracción y se desliza de los fundamentos, esa infracción era culpa de la gente y por su culpa le imponían una infracción. Eso analiza el tribunal y termina señalando el principio de culpabilidad, en el sentido de que las personas actúan con dolo o culpa, y en este caso era una culpa que no correspondía, porque el señor no había forma de acreditar de que a sí mismo, inclusive, el señor había cometido esta infracción. Pero es muy importante esa sentencia recaída en ese expediente, muy importante, revísenla. Ahora, en la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444, muy importante, el corazón procedimental de todo el derecho administrativo peruano. Aquí ha surgido el cambio. Por ejemplo, el artículo 230 de dicha ley, su texto inicial señalaba, dentro de los principios del procedimiento administrativo sancionador, solamente con relación a la culpabilidad, el tema de la causalidad. ¿Y qué decía? Que solamente debe responder quien comete el acto. Y ahí estaba, ¿sí? La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de la infracción sancionable. Solamente debe responder quien es infractor, que es un aspecto del contenido del principio de culpabilidad que ya hemos detallado al inicio de esta exposición. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Ese debate que había en España, que ya se plasmó con la modificación de la ley del procedimiento español, también se trasladó aquí. Y obviamente, como hemos señalado hace un rato, el Tribunal Constitucional ya señalaba que el principio de culpabilidad debía estar aplicado al derecho administrativo sancionador. Eso ha provocado que con el decreto legislativo 1272 se modifique la Ley de Procedimiento Administrativo General en varios aspectos, y uno de los aspectos centrales
es incluir el principio de culpabilidad ya de forma expresa en la Ley de Procedimiento Administrativo General como principio. Y así ha quedado redactado el texto actual. Ya dentro de los principios se ha incluido el principio de culpabilidad. ¿Y qué dice el principio de culpabilidad y cómo está redactado? Aquí lo tienen. Dice, la responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa, que la responsabilidad administrativa sea objetiva. ¿Pero qué es esto? O sea, hace convivir dos tipos de responsabilidad, la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. De la lectura se desprende de que la responsabilidad subjetiva es la regla, ¿ok? Pero la responsabilidad objetiva es la excepción, siempre y cuando, obviamente, esté establecido así en una ley especial. Entonces, esta es la redacción. ¿Recogió lo señalado, por ejemplo, en la ley española? No, porque la ley española es clara y firme en inclinarse en una sola dirección, en la responsabilidad subjetiva. No habla de la responsabilidad objetiva. El legislador peruano ha preferido, obviamente, irse por un camino distinto, que viene a ser que ha incorporado los dos tipos de responsabilidad. Cuando eso, obviamente, no ha sucedido. Por lo menos no ha sido estudiado en el derecho administrativo. Recordamos, y vuelvo a reiterar, que el derecho administrativo es una rama nueva, no tiene mucha doctrina, no hay muchos tomos de derecho administrativo, por ejemplo, en el peruano. Recién estamos, obviamente, preocupándonos por analizar estas figuras que de alguna manera extrapolamos del derecho penal, como es el principio de culpabilidad. Y es por eso que buscamos la doctrina, el estudio, obviamente los libros del derecho administrativo español, donde obviamente está más desarrollado, ¿ok? Pero aquí el legislador ha optado por incorporar los dos tipos de imputación, la responsabilidad administrativa subjetiva y la responsabilidad administrativa objetiva. Acá tenemos la exposición de motivos del decreto legislativo 1272 que incorporó dicha modificación. Me he tomado la modestia de buscarlo y de incorporarlo expresamente. En estos 3 párrafos, el legislador justifica la incorporación de dicho principio. No dice mucho obviamente, no lo desarrolla, porque el tema de la responsabilidad subjetiva y objetiva es un problema pero muy complejo, muy extenso. Pero nuestro legislador ha incorporado esta justificación para la inclusión del principio de culpabilidad. ¿Y qué dice? Dice, como seguramente podrá recordarse, con la modificación del decreto legislativo 1029 de la LEPAG, volvió a plantearse la posibilidad de considerar la responsabilidad subjetiva o objetiva en materia sancionadora, obviamente invocando el principio de culpabilidad. Frente a este tema de suyo polémico, y reconoce que es polémico, se ha optado hoy por reconocerle una entidad propia al principio de culpabilidad independientemente del ámbito penal. Aquí es muy importante señalar, inclusive el Tribunal Constitucional ya en sus sentencias señalaba que el principio de culpabilidad no puede ser trasladado al derecho administrativo sancionador de manera simple y sencilla o en su estado natural, no, sino que tenía que ser matizado, tenía que ser adecuado, flexibilizado al derecho administrativo sancionador. Y es aquí donde recoge, ¿sí?, que se ha optado por incluir el principio de culpabilidad, ¿sí?, pero que se incorpore las diferencias y dificultades conceptuales para poder materializarlo en el derecho administrativo. Es decir, que no se traslade de manera automática, no, sino que se traslade de manera de que dicho principio sea adecuado a la realidad administrativa. ¿Ok? Que es lo que todo el mundo, todos los expertos en la materia han señalado. Trasladar los principios del derecho penal, pero adecuarlos, darle su matiz, darle su forma. Porque obviamente en el derecho penal las reglas de juego son distintas que en el derecho administrativo. Y hemos dicho, los ciudadanos, la mayoría no comete delitos, pero lo que sí comete son infracciones. ¿Ok? Son infracciones. ¿Ya? Y aquí les he señalado les he querido señalar el tema de la responsabilidad administrativa subjetiva. ¿Ok?
La responsabilidad administrativa subjetiva. ¿Qué es la responsabilidad administrativa subjetiva? Aquí he podido señalar una consulta jurídica muy importante de la oficina o la Dirección de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico y Calidad Regulatoria, creo que ahora se llama, de nuestro querido Ministerio de Justicia. Esta oficina siempre está emitiendo opiniones jurídicas en las cuales ordena las opiniones jurídicas de las demás oficinas legales de la administración pública. Siempre las entidades públicas, cuando tienen alguna controversia de tema legal y no tienen dudas si aplican o cómo deben aplicar una ley, suelen consultarle a esta oficina del Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque dentro de los sectores que integran el Estado, el Ministerio de Justicia es el asesor jurídico del Estado y ellos dan como unas pautas, ¿ok? Y eso porque tengamos en cuenta que muchas de las veces las leyes no son claras. Y no son claras inclusive para la propia administración. Si no son claras para la propia administración, con mucho mayor razón no van a ser claras para los administrados. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Se supone que al momento de evaluar la responsabilidad del administrado se determine necesariamente la culpabilidad o intencionalidad de su autor. Es decir, si éste actuó con culpa, con negligencia, imprudencia o actuó con dolo. ¿Ok? En otras palabras, existe responsabilidad administrativa en la medida que el hecho antijurídico provenga de su culpa o dolo. Por ende, será necesario analizar la conducta sujeto a la luz de estos presupuestos. Es decir, expresamente, cuando se comete una infracción, tenemos que evaluar si el sujeto ha actuado con dolo o con culpa. Es decir, hacer un análisis subjetivo de su actuación. En eso consiste la responsabilidad administrativa subjetiva. Hacer un análisis subjetivo de su actuación. ¿Por qué actúa así? ¿Ok? Ahora, ¿pero qué problema contrae la Ley de Procedimiento Administrativo General? Si bien ya se ha incorporado el principio de culpabilidad, que dice expresamente que la responsabilidad en materia administrativa es subjetiva, que esa es la regla, en otro lado de la propia ley señala que la intencionalidad con que actúa el infractor va a ser condición para graduar e imponerle la sanción. Es así que en el principio de razonabilidad, que está en el numeral 3 del artículo 246 del actual TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, dice que las sanciones deberán ser aplicadas de manera proporcional a los administrados. Y uno de los criterios a tener en cuenta va a ser ¿cuál? La intencionalidad de la conducta del infractor. Pero entonces, si es así, ¿en qué quedamos? La intencionalidad es parte del dolo y en consecuencia es parte del tipo infractor o está afuera del tipo infractor y solamente se califica y se evalúa al momento de imponer la sanción. Esa es una contradicción que incurre la Ley de Procedimiento Administrativo General y que obviamente con esta modificación novedosa va a dar pie a que diversos autores y la doctrina peruana puedan analizar dichas disposiciones y evidenciar si hay una contradicción o de alguna manera adecuarla o darle sentido, ¿sí? Entonces, también tenemos aquí el problema de las infracciones culposas, cómo determinamos su existencia. Por eso, tenemos entendido de que en el derecho penal la regla son los delitos dolosos. La excepción vienen a ser los delitos culposos. Pero en el derecho administrativo es todo lo contrario. En derecho administrativo no vas a ver una infracción dolosa, es la excepción. Lo que más vas a ver son las infracciones culposas. Y es más, como vamos a ver adelante, las infracciones donde en algunos casos parece ser que la culpa se presume. ¿Ok? Porque si ustedes ven todas las redacciones de las infracciones administrativas se redactan el que presenta documentación inexacta en el procedimiento de selección, el que efectivamente, no dice el que por culpa, no. Ya se redacta y se ha establecido. Y no se analiza si es culposo o doloso en la redacción del tipo infractor. ¿Ok? Entonces, el tipo que hemos señalado como el corazón, el problema de la responsabilidad subjetiva en el derecho administrativo sancionador
viene a ser la culpa, no el dolo, porque si acto doloso, no hay problema, lo sancionamos. Actuó con dolo, conocimiento y voluntad. No tenía autorización y hizo el edificio. Es algo pues doloso, ¿sí? O también puede decir alguna culpa, pero una culpa muy grave, ¿ok? Porque ahora todos sabemos que tenemos que tener una autorización. Más aún, por ejemplo, que yo estaba empezando a hacer la edificación, la municipalidad me cursó un oficio y dijo, señor, pare la construcción. Y yo a pesar de eso ya tengo conocimiento y sé que estoy cometiendo una infracción, continúo. Es una infracción dolosa, ¿ok? Entonces, aquí he querido señalar algunos aspectos o reglas o pautas que da el maestro Alejandro Nieto García en su Derecho Administrativo Sancionador, que aparte les sugiero, si a ustedes les gusta el Derecho Administrativo Sancionador, lo revisen porque es un libro clave, es un libro de lujo. Si ustedes todos ven todos los estudios o los artículos o los libros que se han publicado sobre Derecho Administrativo Sancionador aquí en el Perú y en España, siempre hacen referencia a este autor. Y efectivamente es un autor muy, pero muy, muy importante. ¿Ok? ¿Qué dice entonces aquí el maestro Nieto? Dice, para poderle darle o aterrizar o identificar la culpa en el campo administrativo, señala que hay tres, o nos dice, o dice en su libro que hay tres criterios. Por ejemplo, el tipo de la actividad. Para analizar si hay culpa, obviamente, hay que analizar el hecho, hay que analizar las circunstancias, el contexto en que ésta se realiza. Y el primer tipo es ver el tipo de la actividad, pues ha de ser superior, dice, la diligencia exigible a quien desarrolla actividades peligrosas. Efectivamente, si por ejemplo es una empresa minera, obviamente, esa es una actividad altamente riesgosa por los productos químicos que utilizan. A ellos, obviamente, se le va a dar un estándar de culpa más alto, ¿ok? Ellos no pueden decir, oye, no sabía que estabas utilizando mercurio. ¿Cómo no vas a saber que estás utilizando mercurio? Efectivamente, ahí hay que, como es una conducta especializada y necesariamente tienen que intervenir profesionales, el grado de culpa es más alto. El segundo criterio que da el maestro Nieto, dice, actividades que deben ser desarrolladas por profesionales en la materia. Claro, obviamente, hay actividades en donde el profesional tiene pues que desarrollar actividades, ¿sí? O sea, no puede ser, no, son actividades que no la puede ser una persona cualquiera, un ciudadano cualquiera, sino específicamente profesionales. Por ejemplo, temas de ingeniería. Edificamos un edificio, una casa, ¿ok? No lo edifica cualquiera, tiene que ser un ingeniero. Y si comete fallas y comete errores garrafales, va a tener que ser sancionado, ¿ok? Y el tercer criterio dice actividades que requieran previa autorización administrativa. Claro, aquí ya efectivamente, si ya no tenemos autorización, no podemos cometer la acción. Porque la infracción es que tú tengas autorización. Y si no lo tienes, obviamente has cometido la falta. Y mereces una sanción. ¿Ya? Aquí también les pretendo hablar sobre ya al otro extremo, que es la responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva. Es decir, el otro punto, la otra cara de la moneda, que también ha sido recogido por el legislador peruano en la Ley de Procedimiento Administrativo General, si bien en un aspecto excepcional. Y además el legislador, ¿por qué lo ha hecho? ¿Por qué también lo ha recogido? Lo ha recogido, ¿por qué? Porque ya venían leyes especiales donde se señalaba que la responsabilidad era objetiva. Un claro ejemplo, la Ley General del Ambiente, que más adelante la vamos a señalar. Otro ejemplo, la Ley de Contrataciones del Estado, que también señala que la responsabilidad por la comisión de infracciones es objetiva. Pero vamos a ver si es objetivo o no. ¿Sí? Es por eso que aquí he señalado, y también buscando haciendo uso de esta consulta jurídica que emitió el Minjus, donde se redacta o se define la responsabilidad administrativa
objetiva. ¿Qué nos dice dicha consulta? Dice, supone que el agente infractor va a ser sancionado con independencia de que se termine en su actuación la existencia de dolo o culpa. Pues basta que el agente haya realizado o omitido un hecho calificado como infracción para ser responsable administrativamente. Es decir, no importa mi intención, mi voluntad, no importa. Si ya cometí la acción, merezco una sanción. Esa es la responsabilidad objetiva. Por eso, con la simple infracción, me paso la luz roja. El policía me va a decir si yo he cometido dolo, si lo he querido cometer adrede, si he cometido una negligencia. No, simplemente a ver, usted señor, se pasó la luz roja, se acabó. Acá está su sanción. En todo caso se presume la culpa. El grado aumenta en caso de que, por ejemplo, la responsabilidad. La pregunta era, o sea, cuando una culpa es reiterativa, en este caso, la calificación del hecho es, o sea, aumenta. Claro, porque no tanto la calificación del hecho, sino que ya al haberse configurado la infracción, al momento ya, en un segundo momento de imponerte la sanción, ahí obviamente voy a tener en cuenta que tú eres una reincidente. Por ejemplo, si yo te doy una amonestación, tú como trabajador, por esa culpa, y vuelves a cometer el mismo incidente. Obviamente la infracción ya de repente, por ejemplo, ya no será una multa de 2 UIT, será una multa de 10 UIT. O te puedo hacer una suspensión en caso O una inhabilitación. Claro. Efectivamente. Ahora, suele en derecho administrativo tasarse las sanciones. Claro, ¿Sí? es el Claro. grado, por eso le Grado. Y es por eso que en derecho administrativo lo que se hace es ya una prueba tasada de las infracciones. Se habla de infracciones graves, muy graves y leves. Sí, claro. Lo que no sucede, nunca has visto el derecho penal un delito grave, muy grave, leves. Ahí se habla de dolo o culpa. Excepcionalmente se hace es la otra distinción que sí aplica para caso del derecho administrativo. Pero entonces, yendo a atalar al tema de la responsabilidad administrativa objetiva, para la responsabilidad administrativa objetiva no importa el tema subjetivo de la gente, si lo actuó o si cometió la acción por dolo o culpa. Simplemente cometió y se le aplica la sanción. Este tema de la responsabilidad administrativa objetiva, muy al contrario de la responsabilidad administrativa subjetiva, que tiene su fuente en el derecho penal, esta responsabilidad administrativa objetiva tiene su fuente en el derecho civil. ¿Pero por qué? Porque obviamente en el derecho civil lo que se busca no es sancionar infracciones, sino que reparar daños. Ese es el objetivo del derecho civil. Es por eso que en el derecho civil lo que importa es reparar el daño causado a la víctima. Yo no le voy a exigir al autor, oye, ¿sabes qué? Actuaste con dolo, culpa, etcétera. ¿Sí? Eso pasa a un plano secundario. Yo más quiero, obviamente, reparar a la víctima. Tanto es así de que en derecho civil se aplica la responsabilidad solidaria. Ejemplo, es decir, la responsabilidad solidaria es que se haga responsable una persona que no cometió el hecho. Un ejemplo claro, que para aterrizarlo vamos al tema administrativo, el tema de los daños causados por infracciones de tránsito. Por ejemplo, yo alquilo un carro y con el carro hago taxi y atropello a una persona, yo soy responsable por esa infracción. Pero al momento de reparar los daños, indemnizar a la persona atropellada, si yo no puedo responder, ¿quién responde? El dueño del carro. El dueño del carro no ha participado en la infracción, no ha cometido el delito, en este caso, o la infracción administrativa, pero responde. ¿Por qué? Porque tiene que responder en el marco que el derecho civil no se inspira en la represión de una sanción, como también lo hace el derecho penal, sino su objetivo, su finalidad es reparar el daño, y de la manera más urgente y rápida a la víctima. ¿Ok? Pero que en el derecho penal, y concretamente en el derecho administrativo, se ha traspolado, obviamente, pero lo han recogido y también genera algunos problemas que ya vamos a ver. ¿Ok? Entonces, lo que yo señalaba aquí era que si uno ve la definición de responsabilidad objetiva y ve también la normativa administrativa, llega a una pregunta. Efectivamente, ¿habrá objetividad en el derecho administrativo sancionador? Porque derecho administrativo como
como sancionador, como parte del jus puniendi, lo que se exige es que la justificación de la sanción es que yo debí, uno, no cometer el delito, por eso la sanción es más grave para los delitos o infracciones culposas, o yo debí tener cuidado. Pero si yo hice todo lo posible para poder evitar de que la infracción sucediese, ¿me pueden sancionar? ¿Se justifica? Si hice todo lo posible, tuve toda la diligencia del caso, pero la infracción se cometió, el daño se produjo, ¿soy responsable? Para el derecho penal ya no eres responsable. Pero si aplicamos el derecho, la responsabilidad administrativa objetiva, eso no importa, porque yo no voy a analizar si tú cometiste dolo o culpa, grave, muy grave, o tenue, mínima. No, cometiste la infracción, simplemente lo que hacemos es verificar el principio de causalidad, es decir, que yo cometí la actividad y la infracción se produjo y ya soy responsable. ¿Ok? Esa es la responsabilidad objetiva. Ya me evito de calificarte de que actuaste con dolo o culpa, es decir, ya no me importa tu psique, tu interioridad, tu aspecto psicológico, no me importa. Lo que me importa es que cometiste la infracción, o es que resultado de la actividad se generó la infracción y es por eso eres responsable. ¿Ok? Acá vamos. Formas o manifestaciones de la responsabilidad administrativa en la legislación peruana. Por ejemplo, una de las formas que he querido señalar de manifestar que tienen incluida la responsabilidad objetiva es la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Qué nos dice la Ley de Contrataciones del Estado, por ejemplo? Nos dice lo siguiente. En el tema de infracciones, en el artículo 50, señala cuáles son las infracciones. Entre ellas, por ejemplo, es desistirse o retirar injustificadamente su propuesta el que está postulando en el procedimiento de selección. Y al final dice, ¿qué dice? Hace todo un detalle de las infracciones y al final concluye, dice, la responsabilidad derivada de las infracciones previstas en este artículo es objetiva. Lo dice expresamente, ¿sí? Es objetiva. Pero ¿qué dice a continuación? Dice, salvo en aquellos tipos infractores que admitan la posibilidad de justificar la conducta. Pero, ¿de qué estamos hablando? Si me da posibilidad de que yo pueda justificar la conducta, ¿qué es? Un tema de que yo puedo haber actuado con culpa y puedo justificar mi conducta y digo, ¿sabes qué? Esta infracción se llegó a cometer, la puedo llegar a cometer por esta justificación. ¿Me exonera? Me tienen que exonerar, ¿sí? Porque acá dice, salvo que admitan la posibilidad de justificar la conducta. Me da la impresión que esa salvedad de esa exclusión, en el tema de contrataciones del Estado, hace referencia específicamente que, por ejemplo, en el contrato, tú puedes pactar, en este caso, en caso de no perfeccionar el contrato, ciertas penalidades que no van a permitir, en este caso, la conclusión de lo que es la resolución del contrato, ¿me entiendes? Es la última parte en temas del Estado, por eso le da esa salvedad desde mi punto de vista, ¿no? O sea, pero lo que, valioso tu aporte. Ahora, lo que dice la ley es, dice, aquellos tipos infractores. Entonces habría que ver qué tipos infractores pueden ocasionar esta posibilidad de justificar la conducta. Es decir, le da una posibilidad al administrado. Entonces no es tan objetivo. Si me está dando la posibilidad de justificar, no es objetivo. Entonces, ¿en qué quedamos? hay una contradicción también en la ley misma de las contrataciones. Entonces, por eso que tenemos que las leyes no son tan claras al momento de manifestarse o posicionar la elección de si es la responsabilidad subjetiva o es objetiva. ¿Ok? Por lo menos no es clara. Y en este caso tan importante como es la ley de contrataciones. ¿Ya? Otro caso importante, la Ley General del Ambiente. La Ley General del Ambiente fue publicada en el año 2005 y también recoge expresamente en su texto
y alude a la responsabilidad objetiva. En su artículo 144 dice que la responsabilidad derivada del uso o aprovechamiento de un bien ambientalmente riesgoso o peligroso o del ejercicio de una actividad ambientalmente riesgosa o peligrosa es objetiva. Ahora, ¿qué es ambientalmente riesgoso o peligroso? ¿Qué bien es intrínsecamente peligroso o riesgoso? ¿Qué actividad es riesgosa o peligrosa? Bueno, en el campo ambiental suelen darse esas actividades, como les decía, las mineras. Tienen, obviamente, dentro de sus actividades, manipular, pues, insumos químicos muy, pero muy peligrosos, contaminantes. Entonces, ahí se aplica y es el origen de este artículo. ¿Ok? Que es muy citado en otros sectores que comprenden, de alguna manera, el tema ambiental. Por ejemplo, en el sector forestal. Hay resoluciones del Tribunal Forestal que dicen que las infracciones a la ley forestal, no ambiental, a la ley forestal, son o se aplica en dichas infracciones la responsabilidad objetiva, cosa muy cuestionable, porque en el tema forestal no se presenta el contexto que se presenta en el tema ambiental, como por ejemplo, ya de por sí la actividad es peligrosa, pues sí, yo tengo que manejar, claro, obviamente, donde sí, o sea, te estoy cargando nitroglicerina, tengo que tener cuidado, porque si no, obviamente, puede generarse un daño enorme. Pero en el tema forestal, ¿qué actividad o qué actividad se ponen a pensar es intrínsecamente riesgosa o peligrosa? Pero en sí, ¿es riesgoso o peligroso? No, en sí hacer la actuación. Porque la actuación en el tema ambiental, manejar el mercurio, etcétera, eso sí es peligroso. Pero en la tabla legal yo quiero pues talar. Esa es otra cosa, o sea, no es riesgoso en el sentido de la actividad en sí mismo. ¿Ok? Pero es por eso que tenemos que, y el operador administrativo tiene que meditar, tiene que evaluar cómo se aplica la responsabilidad objetiva. Y lo más curioso de la Ley General Ambiental es que el artículo 144 dice de la responsabilidad objetiva. Y el artículo siguiente dice de la responsabilidad subjetiva. También hace convivir dos imputaciones, dos tipos de responsabilidad, la subjetiva y la objetiva. ¿Y qué dice en el artículo 145? Dice, la responsabilidad en los casos no considerados en el artículo anterior es subjetiva, dice. Es decir, la regla sería el objetivo y la excepción sería lo subjetivo. Pero dice inclusive, esta responsabilidad obliga a la gente a asumir los costos derivados de una justa y equitativa indemnización. O sea, ni siquiera así lo excluye. Dice, esta responsabilidad obliga a la gente a asumir los costos derivados de una justa y equitativa indemnización y los de restauración del ambiente afectado en caso de mediar dolo o culpa. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a la gente. Es decir, se le traslada la carga de la prueba. No, este es en el ámbito ambiental. Pero eso es cuando usted dice ya ahí se determina el hecho que es riesgoso, peligroso, no. Pero aquí, justo estamos solamente involucrando el tema del ambiente. La propia ley regula el tema objetivo y al artículo siguiente regula el tema subjetivo. Entonces, también, igual que lo hace la Ley de Procedimiento Administrativo General, hace convivir dos tipos de imputación que son en sí contradictorios, tanto lo objetivo como lo subjetivo. ¿Ok? Y que eso da pie inclusive a que especialistas en derecho ambiental lleguen a la conclusión, por ejemplo, de hablar de una responsabilidad objetiva absoluta y una responsabilidad objetiva relativa. En verdad no les entiendo, ni nadie les entiende. Pero esa falta de estudio de la responsabilidad tenemos que profundizarla, analizarla y merituarla, porque la responsabilidad objetiva, como señalaba al inicio de mi exposición, surge del derecho civil. ¿Y por qué? Porque el derecho civil también hay actividades pues, propias de la sociedad de fábricas, obviamente, en donde las actividades son riesgosas. Entonces no podemos estar evaluando si los
autores de esas actividades actuaron con dolo o culpa, sino que por el riesgo ya mismo tienen que responder. Por ejemplo, manejar un auto. Es una actividad de por sí que ya tiene un riesgo, pero por eso no generan infracción, sino lo que se genera es reparar el daño. Y para poder hacerlo más efectiva la reparación, el daño a la víctima, por ejemplo, ¿qué es lo que se exige? Tener tu seguro, tu SOAT. ¿Sí? Es por eso que hay que matizar también esta responsabilidad objetiva que proviene del derecho civil. Hay que analizarla y hay que aterrizarla al derecho administrativo. No simplemente es hablar. Porque acá, hemos visto estos dos modelos, se señala que es objetiva la responsabilidad, pero ¿realmente es objetiva? Eso hay que pensar. El problema central. El problema central de derecho administrativo sancionador, en el referido al principio de culpabilidad, viene a ser las infracciones formales o de mera inobservancia. ¿A qué se refiere infracciones formales o de mera inobservancia? Es decir, que ya no se va a analizar, o sea, donde la culpa es mínima. Por ejemplo, no presento a tiempo mi declaración de impuestos. Ya al no haberlo presentado mi declaración de impuestos a tiempo, ¿qué ya se me va a imputar a mí? Una culpa, ¿sí? No puedo decir, oye, estaba esperando hasta el último día. No lo presentaste a tiempo, no me importa si lo hiciste por dolo o por culpa, ¿ok? No me importa que tuviste que, ya estabas a punto de hacerla y tu esposa dio a luz, no. Ya la mera inobservancia, y esa es la naturaleza de la mayoría de las infracciones a nivel administrativo, la mera inobservancia ya se sanciona. ¿Por qué? Porque el legislador o quien ha dispuesto la infracción ya interioriza que por lo menos al cometer la acción hay una culpa mínima, leve, levísima. Y como acá señala el doctor Alejandro Neto García, dice, así es como se ha llegado a una situación singular, puesto que en el mar sin orillas del derecho administrativo sancionador predominan las infracciones formales, constituidas por una simple omisión o comisión antijurídica, que no precisan ir precedidas de dolo o culpa, ni seguidas de un resultado lesivo. El incumplimiento de un mandato o prohibición ya es por sí mismo una infracción administrativa. Por ejemplo, estoy a las 3 de la mañana por la avenida Bancay, estoy con mi carro, la luz del semáforo está en rojo, la traslado. ¿Es infracción o no? Es infracción, ¿ok? Así no pase nadie, así no haya un riesgo concreto, porque en sí el semáforo lo que busca, ¿qué es? Que obviamente proteger al peatón o darle un espacio para que cruce. Pero si yo puedo alegar a las 3 de la mañana, no hay nadie, ves más, filmo que no hay nadie y traslado. Y me decir, no importa. El tema es que no observaste lo dispuesto. ¿Y qué es la disposición clara? Es no te pases la luz roja, nada más. Oye, pero no generé ningún riesgo, no perjudiqué a nadie. No importa. Ahí está. Entonces, es importante aquí, en este punto, hacer referencia a la distinción que hacía, por ejemplo, el maestro Carl Binding. El maestro Carl Binding decía que hay ilícitos, ¿de qué? Ilícitos de lesión, donde sí se necesita una lesión a alguien, una lesión al bien jurídico, o sea, un resultado. Hay ilícitos de peligro. Solamente poner en peligro al bien merece una sanción. Y hay ilícitos que son de inobservancia, por incumplimiento de un mandato, simple y llano. No debes cometer esto. Si lo cometes, si infringes la prohibición o el mandato, inmediatamente eres sancionado. Y eso es lo que pasa. Pero, ¿a título de qué? ¿Es una culpa presunta? ¿Es una culpa mínima? ¿O es una responsabilidad objetiva? ¿Qué es? Eso es lo que en verdad trae el problema central, el principio de culpabilidad en el derecho administrativo sancionador. Para ese tipo de infracciones, que son la mayoría, porque en la mayoría de infracciones administrativas no se requiere dolo o culpa, sino que automáticamente parece ser que el tipo infractor se desprende ya una culpa interiorizada por el legislador. ¿Entiende?
Pero es ahora, ese mar, ese océano de infracciones, se aplican al administrado bajo el título de culpa presunta o responsabilidad objetiva. Culpa presunta o responsabilidad objetiva. ¿Ok? Aspectos finales a tener en cuenta. Los aspectos finales a tener en cuenta, y con esto quiero acabar esta exposición, he señalado y he destacado 3 puntos a seguir. 1. La Ley y Procedimiento Administrativo General actualmente permite la convivencia de dos tipos de responsabilidad. La responsabilidad subjetiva, obviamente, que es la regla. ¿Y qué es la responsabilidad subjetiva? Actuar con dolo, conocimiento y voluntad o culpa, negligencia o imprudencia. Y la responsabilidad objetiva, que es la excepción, donde hemos señalado, ya no se analiza el aspecto subjetivo. El administrado puede llorar, alegar un sinnúmero de justificaciones, pero ya no se van a ser tomadas en cuenta. Solamente lo que se toma en cuenta es la causalidad entre el infractor y la infracción, nada más. Lo que suele generar, pero que al haber establecido la Ley de Procedimiento Administrativo General un principio en donde confluyen los dos títulos de responsabilidad, obviamente genera una abierta confusión. Pues las leyes especiales, como ya hemos visto en el campo de la Ley de Contrataciones o la Ley General del Ambiente, no son claras al definir. Las recogen. Dice responsabilidad objetiva, responsabilidad subjetiva. Por ejemplo, dice expresamente la Ley General Ambiental. Por el lado de la Ley de Contrataciones dice la responsabilidad es subjetiva, pero después dice puede justificarse. ¿Ok? Segundo punto. El principio de culpabilidad, es decir, ya la responsabilidad subjetiva establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, debe formar su propia integridad diferenciándose del derecho penal. Y en efecto, y en eso coinciden todos los estudiosos, los profesores de Derecho Administrativo. Por ejemplo, acá, Víctor Baco Neto también señala expresamente en diversos artículos, recogiendo pues las manifestaciones y estudios de los especialistas también profesores españoles, de que el principio de culpabilidad no puede ser trasladado del derecho penal en bruto al derecho administrativo sancionador, sino que en el derecho administrativo sancionador hay que darle la forma, hay que adaptarlo, hay que adecuarlo, no lo podemos aplicar en bruto, en puro, no. Tenemos que darle nuestra propia identidad al principio de culpabilidad en el ámbito de derecho administrativo sancionador, cosa muy importante en el cual todos los especialistas, obviamente, gente autorizada, ha concluido en este punto. El mismo Tribunal Constitucional también lo ha señalado. Y la tercera conclusión, la doctrina y los precedentes que emita la Administración cumplirán un papel fundamental. Efectivamente, frente a un tema novedoso, es decir, la modificación, recién la Ley de Procedimiento Administrativo General ha sido modificada en diciembre de 2016, ya vamos a cumplir 2 años. Yo trabajo en la administración pública y he visto que la gente está sufriendo para adaptarse a los cambios. No los cumple. Les cuesta, al operador administrativo le cuesta actualmente adaptarse a esos cambios. Por ejemplo, en el tema de la distinción entre autoridad instructora o sancionador en el tema en el procedimiento administrativo sancionador. Les cuesta. Entonces, si les cuesta esos temas formales, este tema que es sustantivo, el tema de distinguir si la responsabilidad es subjetiva y objetiva, es mucho más trabajoso. Y es por eso que es importante de que empecemos a estudiar este punto, empecemos a desmenuzar el principio de culpabilidad del derecho administrativo sancionador, contemplado en la Ley de Procedimiento Administrativo General, y darle la propia identidad, lo que hemos señalado anteriormente, ¿sí? Y definir cómo aplicar esos tipos de responsabilidad, para lo cual, vuelvo a repetir, en el campo de la responsabilidad subjetiva hay que echar mano del estudio, ¿ya? Y del peso y la relevancia del derecho penal, y por el campo de la imputación objetiva o de la responsabilidad administrativa objetiva hay que echar mano ¿de quién? Del derecho civil, que es por donde ahí viene esa fuente y donde mayor ha sido estudiado. En y siguiendo ese sendero, obviamente vamos a llevar a una seguridad jurídica y vamos a estar más conformes de la forma de cómo aplicamos la Ley de Procedimiento Administrativo General. El principio de culpabilidad es un principio nuevo, novedoso, que lamentablemente
al ser complejo y al haberse plasmado, recogiendo esas dos posturas que son contradictorias, la subjetiva y objetiva, hace que la administración que aplica la norma, que aplica la sanción y el administrado estén confundidos. Es por eso que vamos a ver que poco a poco ya estarán emitiéndose los primeros precedentes administrativos, por ejemplo el Tribunal del OCE, por ejemplo el Tribunal del OEFA, el Tribunal de Servir, etcétera, estén generando y emitiendo precedentes muy importantes donde se analice el tema, no se saque, o sea, no se evada a esa responsabilidad, porque simplemente en las diferentes resoluciones administrativas lo que señala es, hay responsabilidad objetiva y se sanciona. Ese no es el tema es justificarlo y explicarlo y motivarlo. De esa manera enriquecemos los precedentes administrativos y de esa manera podemos en todo caso impulsar una modificación de la norma si es necesario. ¿Ok? Entonces, esos son los aspectos finales de la exposición. En verdad, les agradezco su tiempo, les agradezco también nuevamente la invitación al Instituto de Capacitación Jurídica por darme este espacio para poder explicarles este tema muy novedoso, muy importante y que merece especial atención tanto por los operadores administrativos como por los estudiantes de Derecho. Gracias. Trabajé en SUNAT, en Secretaría Técnica. Ya. Recién estaba... Se